Tú lees la palabra de Dios y es delicioso a ti el conocimiento de estas cosas, pero al mismo tiempo es amargo porque uno no quisiera decir estas cosas que van a acontecer, porque es un proceso, una temporada, un acontecimiento terrible que uno quisiera callarse la boca y no decir nada, pero desafortunadamente estas cosas van a pasar, y la Escritura nos recomienda que las digamos al pueblo para que el pueblo se aperciba, se prepare, se acerque al Señor y le dé la reverencia que el Señor se merece. No la que Él quiere, es la que Él se merece, porque Él es Dios. Entonces, son 7 años, dijimos. Ya hemos visto lo que son prácticamente 4 años. Hicimos el recuento también de a la mitad de la semana, los 3 años y medio. Amén. El anticristo se sienta en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Hemos visto que en esos a la mitad de la semana, es decir, 3 años y medio, Él hace eso. Pero ya vimos el cuarto sello. El cuarto sello solo comprende la mitad del cuarto año. Es decir, que lo que hace el cuarto sello es simplemente hacer el recuento de cuántas personas han muerto por las guerras, por el hambre, por las pestes. Y ahí vimos que han muerto 2 billones de personas, es decir, una cuarta parte de la población mundial. Estamos contando hasta ahorita, si la tribulación sucediera a partir de este año, estamos hablando que a los 4 años de gran tribulación habrán muerto 2 billones de personas. Eso es 2,000 millones de personas. Ahora, para que usted tenga una idea, en la gráfica mundial, la población no está distribuida de manera equitativa en los continentes. Hay los continentes que tienen más población que otros. Así que si nosotros juntáramos 2 billones de personas y lo distribuyéramos a como está la población, estaríamos, si la destrucción viniera solamente a estas áreas que les voy a decir, estaríamos hablando que todo el continente americano, todo lo que es Oceanía, todo lo que es el continente europeo y una pequeña parte del continente africano prácticamente quedaría sin ni un solo humano. Pero gracias a Dios que no es así. La gran tribulación, digo gracias a Dios entre comillas, ¿verdad? La gran tribulación no es exclusiva de estas áreas de la tierra, es en todo el mundo. Así que sí, todavía hasta el cuarto año habrá gente en los 5 continentes. ¿Saben? ¿Cuántos? No lo sé, pero ya la Biblia nos está haciendo un recuento y dice que ya habrá muerto 2 billones de personas, 2,000 millones de personas, a causa de las guerras, las hambres, las pestes, las fieras. Y aunado a eso, entonces viene la gran persecución, la persecución de los hijos de Dios, que es donde el anticristo se sienta en el templo, se hace pasar por Dios, y ahora va a enfocarse. ¿Qué hace primero? ¿Se recuerdan? Se voltea hacia Israel, hacia la mujer, que es Israel. Pero a Israel dice la Escritura que se le dan las 2 alas del gran águila, que es la protección de Dios, para que se vaya al desierto, al destierro, y ahí en el destierro, ahí Dios lo va a proteger. Y se le dio las dos grandes alas del águila para que la sustentara por un tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, 3 años y medio. Si ven, a los 3 años y medio se sienta el anticristo en el templo, y los 3 años y medio va a empezar la persecución. Pero en esos 3 años y medio Israel va a ser protegido por el poder de Dios, guardado. Por supuesto, Israel, aquellos que escuchen el mandamiento de Dios de correr, de huir, de esconderse, ¿no? Así que les hacía toda esta mención porque vamos a ver el 5.º sello. Y muchos estudios de la Escritura se equivocan porque dicen que la persecución el anticristo va a perseguir a los santos y los va a vencer, y dicen que es Israel, van a vencer a Israel. Pero la Escritura es bien clarita: Israel está protegida por el poder de Dios, las 2 grandes alas del águila, la protección de Dios. Amén. Así que Israel va a ser escondido, no sé de qué manera, literalmente. Entiendo por la Escritura que ellos van al destierro y allí
en el destierro son protegidos. No sé cómo lo va a hacer el Señor. Lo único que nos dice, usa un lenguaje figurado, y Él dice que el dragón lanza como un río de fuego y la tierra abre su boca y traga ese río. Lo que puedo entender es que lanza sus ejércitos en contra de Israel, pero de alguna manera la tierra los esconde. No sé si literalmente la tierra o las personas de las naciones no pueden identificar o no permiten que se identifique a los israelitas para que no sean dañados. No sé cómo lo va a hacer Dios, pero Dios los va a guardar a ellos. Amén. Pero sin embargo, dice el capítulo 12 del 17, después de que no les puede hacer daño a los israelitas, o a los que obedecen los israelitas que obedecen la palabra de Dios, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y analizamos que la descendencia de la mujer, entonces, son aquellos que han recibido a Jesucristo como su Salvador, que se llama la iglesia. Y dijimos aquí, todo aquel que ha recibido a Jesucristo un día que llegó el mensaje, el Espíritu de Dios te convenció a ti de pecado y te arrepentiste delante del Señor, ese arrepentimiento es válido y ahora vienes a ser iglesia del Señor, la iglesia de los santos, de los lavados, de los santificados. Amén. Pero el problema es que en el caminar con el Señor debemos mantener esa santificación por el lavamiento del sacerdocio de Jesucristo. Desafortunadamente muchas personas descuidan ese lavamiento del pecado, de la carne, de la naturaleza humana. Amén. Y no mantienen su comunión con el Señor. Y se acuerdan el ejemplo que les daba de la platita, como Israel fue quebrado. Amén. Entonces esa iglesia, por su desobediencia, entra en apostasía. Por su desobediencia entra en obstinación en el pecado. Le da lo mismo pecar o no pecar, y es obstinada en pecar. Y la obstinación, dice Samuel, le dice a Saúl, la obstinación es como la idolatría. Es decir, dejas de amar a Dios y sí lo reconoces como un Señor, pero no lo adoras como tu Señor, porque le dedicas tu tiempo a cualquier otra cosa que sea pecado y desobedeces a Dios. Mira, hermano, no estoy hablando de que de repente usted se descuidó en la búsqueda del Señor y de repente cuando se dio cuenta ya había pecado, había cometido un error. ¿Amén? No, estoy hablando de que las personas tienen conocimiento claro del Señor, pero hay algo que los seduce, los atrae, los sujeta, y todavía pueden estar en la casa de Dios, amén, proclamar el nombre del Señor, pero seguir pecando. Y en esa obstinación, entonces, es como el pecado de la idolatría. Es decir, a pesar de que pronuncias el nombre de Dios, pero tú no honras a Dios, no respetas a Dios, no adoras a Dios. Amén. Entonces, esa iglesia el Señor la llamó las vírgenes insensatas. No solamente se descuidaron de las cosas del Señor, pero hicieron un lado el Espíritu de Dios. Y esas vírgenes insensatas, dice la Escritura, dice el Señor, que son aquellas que, amén, no tienen aceite en sus lámparas. Pues las sensatas sabemos que tienen aceite en sus lámparas, pero también tienen reserva de aceite, ¿verdad? Amén. Pero las insensatas, aunque son iglesia, pero no tienen aceite en sus lámparas, no tienen el Espíritu de Dios. ¿Y qué es el Espíritu de Dios? Es el aceite de Dios, pero ¿qué función tiene el Espíritu de Dios? La función del Espíritu de Dios es mantenernos encendidos. ¿Y qué significa mantenernos encendidos? Significa que nosotros andemos en novedad de vida, en santidad. La función principal del Espíritu Santo es que Él nos va santificando. Mires, si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios, nosotros nos torcemos, nos alejamos de la presencia de Dios. Antes que el Espíritu de Dios viniera, antes que viniera la ley, Dios puso la conciencia en nosotros. Y era la conciencia la que nos detenía, diciendo nosotros como género humano.
Todavía no venía la ley, todavía no venía el Espíritu Santo. Pero ya Dios había puesto la conciencia en los hombres. Y era la conciencia que hasta el día de hoy, amén, nos dice a nosotros cuando hacemos mal. Así que nadie puede decir, no, es que yo estoy haciendo bien, cuando la conciencia le está diciendo que está haciendo mal. Ya está el primer tope, ¿verdad? Es decir, la primera advertencia de parte de Dios. Pero después vino la ley, y la ley te advertía cuando estabas haciendo mal. Y como la ley no le podía ayudar a las personas, mire, ¿qué hicimos con la conciencia? La conciencia le dijimos, cállate. ¿Amén? Pero después vino la ley, y la ley también le dijimos, cállate. Pero entonces después vino Jesucristo y nos dio de su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo es como la navajita que no tiene filo y seguido está. Y nos duele, ¿verdad? Y nos incomoda. Y nos inquieta. Pero ¿sabe que hemos llegado a un tiempo que también estamos haciendo lo mismo que hicimos con la conciencia y con la ley? No importa cuánto el Espíritu Santo redarguya nuestro corazón, nosotros cerramos nuestro oído. Entonces, esa iglesia que no tiene el Espíritu de Dios, que no obedece al Señor, desafortunadamente va a entrar en la gran tribulación. Pero ¿por qué lo menciono? Porque ahora estamos viendo qué es lo que va a pasar con ellos después de que el anticristo se siente como en el templo, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Él los va a perseguir. ¿Sabe por qué? Porque cuando la iglesia sea arrebatada, todos aquellos que estuvieron en la iglesia, y por lo menos los que están aquí presentes, y Dios no lo quiera se queden, ellos van a recordar la palabra. Y se van a recordar que ahora lo que viene es persecución en contra de aquellos que saben que Jesucristo es el Señor. Amén. Y van a querer pelear por su fe. Pero el resultado es que el anticristo los va a vencer, los va a matar, y ahorita lo vamos a ver. ¿Amén? Entonces, ya sabemos quiénes son los que van a ser perseguidos. Amén. La escritura lo llama los santos. Amén. Porque ellos reconocen su error y se vuelven a Dios y buscan la palabra y tratan de cumplir la palabra, pero ahora tienen que dar testimonio de ella y tienen que dar testimonio de Jesucristo. Amén. Y eso va a ser terrible. Pero miren, ¿por qué ellos llegan o más bien, por qué el Señor los entrega al anticristo? ¿Por qué? Porque ellos son matados por el anticristo. ¿Por qué? Bueno, la vez pasada ya dijimos, era la iglesia que fue quebrada, arrancada con Israel. ¿Por qué? Por su desobediencia. Pero en sí, ¿por qué Dios permite que los maten tan cruelmente? Muy bien. Bien, hay un problema. La escritura nos dice que la paga del pecado es muerte. Mire, ese mandamiento hasta el día de hoy no ha sido quitado. Y no se va a quitar hasta después del milenio, cuando entramos a la gran tribulación. Cuando el postrero enemigo, es decir, de todos los enemigos que tenemos, la carne, el mundo, Satanás, la muerte, todos los enemigos, de todos esos enemigos, el último que va a ser quitado es precisamente la muerte. Pero durante todo este tiempo, durante la gran tribulación, durante el milenio, la muerte seguirá teniendo trabajo. Todavía no va a ser despedida. Es hasta cuando entremos ya a la eternidad, el Señor le quita la autoridad a la muerte, la expulsa y la lanza al lago de fuego. Es cuando ella deja de trabajar. Pero la paga del pecado, Romanos 6:23 nos dice, es la muerte. ¿Qué significa eso? Mire, cuando San Pablo dice, porque la paga del pecado es la muerte, no significa que uno va a morir físicamente por alguna enfermedad o porque ya llegaste a estar viejito, no. Cuando él dice que la paga del pecado es la muerte, él está hablando que merecemos ser decapitados por nuestro pecado. ¿Ven? ¿Por qué, diría usted, por qué merecemos ser decapitados? Porque mire, porque Dios creó al hombre en santidad.
Una santidad que le permitía tener una comunión tan hermosa con Dios, porque Dios es un Dios santo, alejado totalmente del pecado, pero creó a un ser santo. Y esa santidad le permitía, dice la Escritura, que Dios se paseaba por el huerto con un viento apacible, paseaba el Señor por ahí y hablaba al hombre, y el hombre lo escuchaba y platicaba con él. Pero el día que Adán pecó, ese pecado separó a Dios del hombre. Y ahora la consecuencia de ese pecado merecía la muerte, y la muerte por decapitación. Así que Dios tuvo que extender su misericordia, y aunque no lo dice, pero ya venido el Evangelio, nosotros entendemos por qué Dios hizo esas cosas. Amén. Aunque el Génesis no lo dice, pero sí nos hace referencia, y dice que Dios sacó al hombre del huerto, y lo primero que hizo, tuvo que matar unos animalitos, y con la piel de esos animalitos cubrió al hombre, les hizo túnicas y los cubrió. Eso es un simbolismo, está diciendo, los está cubriendo literalmente, pero espiritualmente está diciendo que él derramó la sangre de aquel animalito para cubrir la falta de Adán y de Eva. ¿Amén? Pasó el tiempo y ellos tuvieron hijos, y por supuesto que Dios le enseñó a Adán que eso era el resultado. Tenía que conseguir un sustituto. En vez de que él muriera decapitado, alguien tenía que sustituir su lugar, y habían sido aquellos animalitos. Así que Adán tuvo que enseñarle a sus hijos a hacer lo mismo. Y llegó el tiempo, y vino Abel y vino Caín. Amén. Y resulta que uno de esos días se levanta Caín y va a llevar una ofrenda a Jehová, y trajo del fruto de la tierra. Y también Abel se levantó y trajo un sacrificio, amén, de lo mejor de su ganado. Pues Caín era agricultor o campesino, y Abel era ganadero. Así que trajeron ambos una ofrenda. Y algunos dicen, pero es que Dios no es justo, porque pues Caín era agricultor, y él trajo de lo mejor de su ofrenda. ¿Y por qué hasta racista Dios? Porque pues mejor aceptó los animalitos que aceptar las primicias de las plantas. Pero no es así. El asunto que esa no era una ofrenda de primicias, esa era una ofrenda de sacrificio por el pecado. Y las plantas no derraman sangre. Amén. Así que por causa del pecado había entrado la muerte, y para sustituir nuestra muerte por decapitación había que entregar la sangre de un animalito. Así que Caín un día dijo, bueno, pues yo ya no voy a seguir comprándole más animalitos a mi hermano, yo voy a llevarle lo que yo tenga. Y lo hizo así. Amén. Por eso es que la Escritura dice que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, pero vio con desagrado la ofrenda de Caín. Amén. Y cuando ve la ofrenda con desagrado de Caín, entonces Caín se molesta. Se molesta, y no solamente se molesta, sino dice que cae su semblante, decae su semblante, es decir, que ahora ya anda con desesperación, está pensando, está maquinando, está viendo cómo se va a desquitar, porque Dios no le recibió su ofrenda. Y hay algo que sucede ahí bien lindo, miren. Ahí en Génesis, el capítulo 4, ¿ven? El verso 5 nos dice, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Entonces entendemos por la Escritura, aunque no lo dice claramente, pero entendemos por la Escritura que esta ofrenda era una ofrenda de sacrificio. Y Caín no lo hizo como Dios les enseñó, que había que derramar sangre, amén, de un animalito.
para sustituir la sangre de ellos. Y vemos por toda la escritura que ese animalito era degollado, símbolo de que nosotros debíamos morir así, degollados por nuestro pecado. Pero Dios entrega un sustituto, los animalitos. Así que Dios le dice a Caín: pero ¿por qué te molestas? Si hicieras bien, vas a ser exaltado. ¿Qué te cuesta conseguir un animalito y degollarlo para propiciación tuya? Pero si hicieras mal, el pecado está delante de ti. Y esto sigue por todas las generaciones, hermano. Amén. Gente que quiere hacer lo que se le dé la gana y pensar que todavía Dios va a recibir su ofrenda. Amén. Sin embargo, amados hermanos, nos enseña la Biblia cómo debe ser el asunto de la santificación. ¿Cuál es el propósito de derramar sangre? Porque miren, los que se acercan a Dios para servir a Dios necesitan santificarse, porque Dios es santo y la santidad se perdió en el Edén. Ahora, la única manera de santificarse es conseguir un sustituto, es la muerte. La paga del pecado es muerte, pero conseguir un sustituto, y este paga con su sangre, y ahora tú eres santificado y puedes entrar a la presencia de Dios. Pero desde el momento que Caín hizo a un lado ese corderito y llevó sus elotes, sus chiles, no sé qué cosa llevó, pues prácticamente quiere entrar a la santidad de Dios sin sangre. Y sin sangre la escritura dice que no hay remisión de pecados. Por eso es que Dios lo ve con desagrado. Sin embargo, miren, Dios le da un consejo a Caín, pero nos lo da a nosotros. ¿Por qué te molestas? ¿Por qué te cambia tu semblante? Si haces bien, eres exaltado, pero si haces mal, el pecado está delante de ti. Ahora, esa advertencia no era para Caín, era para todas las generaciones, porque para Caín, mire, Dios ya conocía lo que había en Caín. Le dice: con todo y esto, amén, con todo y esto, dice el verso 6, perdón, el verso 7, el pecado está a la puerta, pero con todo y esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Esa frase, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él, significa que el pecado te va a seducir, te va a tentar de tal manera que lo desees, y habiéndolo deseado lo vas a recibir y lo vas a tomar, y te vas a enseñorear, vas a ser parte de él. Pero cuando dice la frase con todo y esto, está diciendo: tú estás en esto. Es decir, que Caín, Dios le está revelando que Caín ya está, como dice en el estado de Quintana Roo, ya está hasta las chanclas, es decir, ya está bien embriagado del mal, embriagado de pecado, embriagado de Satanás. ¿Cómo lo sabemos? Porque el apóstol Juan lo declara en su carta, en su primera carta, capítulo 3, él dice: no como Caín, que era del maligno. Es decir, que cuando Caín trajo su ofrenda, ya había sido seducido por el maligno para rebelarse en contra de Dios. Ya estaba prácticamente, de hecho le dice: ¿y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, eran del maligno, y las de su hermano eran justas. Es decir, que cuando Caín trae su ofrenda, ya ha sido invadido por el maligno, ya lo sedujo el maligno, ya le cegó el entendimiento, y ya está dispuesto para obedecer a Satanás y entrar en rebelión y en rebeldía, y trae una ofrenda que no correspondía. ¿Ven? Pero lo que podemos ver aquí es que Dios nos dio un sustituto para cubrir el pecado. Miren, el pecado trae como consecuencia la muerte, pero trae dos aspectos de muerte: la muerte física, literal, la que deberíamos de haber pagado por nuestra decapitación, y la muerte espiritual, separados de Dios. Dice Romanos, amén, también ahí el 3:23, si no me equivoco, amén: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el alcance del pecado. No solamente tenía afectación física, que debíamos pagar con nuestra propia vida, pero tenía afectación espiritual. Ya no podíamos tener acceso a Dios.
Así que Él nos da un sustituto y nos da los animalitos. Pero viene el tiempo y Dios establece la ley, establece su sustituto, que se debía ofrecer: becerros, palominos, corderos y todos estos animalitos. Era la misma labor. Era, amén, poder ser sustituto de nosotros para no ser cortados por el cuello. Mira, eso no se aplica a todo el mundo. Eso se aplica a los que quieren servir a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo, y sin santidad nadie puede ver al Señor. No estoy hablando de la naturaleza humana, no estoy hablando de hombres perfectos. Otro día, si el Señor nos lo permite, y creo que si no lo va a permitir, vamos a hablar acerca de cómo somos guardados en esa imperfección, cómo Dios nos hace perfectos. ¿Amén? Pero estamos hablando de que hay un proceder del hombre siempre hacia el pecado. Y como es siempre hacia el pecado, tiene que haber remisión de ese pecado. Y no solo remisión, sino tiene que haber santificación. Y eso es lo que hacían los animalitos. ¿Se acuerdan en la ley? Si alguien pecaba, llévate tu palomino. Si eres pobre, lleva tu becerro, tu cordero. Y eso eran tu sustituto. Amén. Así que ese animalito solo cubría, o solamente nos hacía partícipes del servicio y la santificación a Dios. Es decir, el animalito moría, nosotros éramos santificados para servir a Dios. Ahora nos podíamos acercar solo a servir a Dios, pero no nos podíamos acercar a la gloria de Dios. Amén. Y así era el proceso de la ley. Pero miren, la Escritura nos dice, amén, en Romanos 3, el 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Así que cuando Jesucristo derrama su sangre, Él no solamente nos santifica, sino que Él ahora abre las puertas para nosotros volver a ser restituidos ante la gloria de Dios. Nos justifica, nos hace justos para poder, amén, tener acceso a la gloria, a la comunión, a la presencia gloriosa de Dios, que es manifestada a través de su Espíritu Santo. Y ahora somos bendecidos con todas las bendiciones celestiales, con la presencia gloriosa de Dios en nuestras vidas, como aquellos ríos de agua viva que corren por nuestro ser, que nos ayudan a vencer al pecado, a salir adelante en el nombre de Jesús. Miren, nosotros tenemos dos naturalezas. El problema es que de repente nos queremos justificar y decimos la frase: es que somos humanos, somos imperfectos, y eso es cierto. Pero quiero decirles, amados hermanos, que como cristianos no solamente somos humanos, nosotros somos cristianos. Tenemos el poder de Cristo, tenemos el poder del Espíritu Santo para vencer el pecado. Mira, el pecado nos asedia con tanto asedio y con tanta seducción, y nos atrae y nos pone a temblar a algunos. Amén. Pero ahí está el Espíritu Santo, y nos fortalece y nos hace vencedores. Amén. Entonces tenemos que entender eso. Nosotros no solamente somos humanos, muchas veces sí nos convertimos en solo humanos, y somos bastante humanos, pero eso no quiere el Señor. Nosotros también somos cristianos. Tenemos a Cristo de nuestro lado. Tenemos el Espíritu de Dios que nos dice, no solo nos dice no vayas por ahí, no cometas ese pecado, sino que nos ayuda para no ir por ahí y para no cometer ese pecado. A menos que usted o yo apagáramos al Espíritu Santo, pues vamos a ser atropellados por el pecado. Pero si nosotros buscamos la presencia del Espíritu Santo, el borracho deja de tomar, el adúltero deja de adulterar, amén, el marihuano deja la marihuana, el drogadicto deja la cocaína y todo tipo de droga. ¿Por qué? Porque ahí está la presencia de Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces tenemos que entender eso, hermanos.
Y quería decírselo porque muchas veces nosotros usamos siempre la frase: es que yo soy humano, es que yo soy humano. Es cierto, el humano está lleno de errores y de imperfecciones, pero no se les olvide que nosotros también somos cristianos, no solo somos humanos. Y si pedimos auxilio al que nos llamó y al que nos santificó, Él nos puede mantener en su mano. Amén. Así que vamos, hermanos, vemos pues que esos animalitos eran símbolo del Cordero de Dios. Y Hebreos nos dice, por causa del tiempo, pues no voy a citar todas las citas que pudiera citar, pero Hebreos nos dice, hermanos, que para causa o para nosotros ser santificados y entrar en el servicio del Señor, esa labor la cubría muy bien la sangre de los corderos, de los machos cabríos. Amén. Lo hacía muy bien. Hebreo dice: pues si la sangre de los corderos, de los machos cabríos, de la becerra santifican o limpian para la santificación de nuestra vida, para el servicio del Señor, ¿cuánto más la sangre de Jesucristo? Entonces, esa sangre preciosa de esos animales ofrecidas a Dios cubría el pecado y nos santificaba para servir a Dios. Pero Hebreos mismo en el capítulo 10 nos dice que esa sangre no quitaba el pecado. ¿Amén? No sé si estamos entendiendo. Amén. La sangre de los animalitos solamente cubría el pecado y nos hacía aceptos para participar en el servicio de la casa de Dios, pero no quitaba el pecado para entrar a la gloria de Dios. Alabado Jesús. Amén. Amén. Sin embargo, Jesucristo, Él dice que Él se ofreció con su propia sangre, y esa sangre preciosa, esa sí quita el pecado. Amén, aleluya. Y la Escritura nos dice que esa sangre nos alcanza para la santificación, pero es mayor porque nos entra en la perfección. Aleluya. Y nos hace ser, amén, hijos de Dios por la eternidad. Gloria. Si entramos bajo la sangre preciosa del Cordero. Señor, amén. Amén. Gloria a Jesús. Así que Jesucristo está cumpliendo las dos funciones. Por eso es que San Juan 3:16 es tan amplio, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ahora ya no ofrecemos corderos, vacas, carneros, no ofrecemos eso, que ellos deberían ser nuestro sustituto. Pero ahora, ¿sabe a quién tenemos por sustituto? Usted lo sabe: a Jesucristo. Él murió por nosotros una sola vez. Así que esa sangre tenía la doble función. Esa sangre nos santifica y nos hace aceptos para ser siervos del Señor, para servirle al Señor, para andar en santidad. Pero esa sangre también cumple el requisito para abrirnos la gloria de Dios, para entrar a la presencia de Dios en regocijo, en alabanza, en búsqueda, en adoración. Nosotros llegamos al trono de Dios por la sangre preciosa del Cordero. Aleluya. Así que esa sangre del Cordero tiene la doble función, lo que la sangre de los corderitos no tenía. Ahora, ¿por qué le hago esa mención? ¿Qué tiene de importancia decirles estas cosas? Le voy a decir por qué. Mire lo que dice la Escritura, Hebreos. Le voy a contestar con la Escritura. Ahí sí lo voy a leer. Dice así: Hebreos capítulo 10, verso 21 al 31. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, esto es Cristo. ¿Amén? Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esa es la santificación. Eso es aceptar el sacrificio de Jesucristo como el sustituto para yo poder ser santificado y siervo del Señor. Amén. Muy bien. Luego el verso siguiente dice: y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre,
sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y eso es la gran tribulación. Amén. Es decir, y si pecáramos voluntariamente, y alguien pregunta, ¿pero qué es pecar voluntariamente? Bueno, regrese a los versos anteriores y usted lo entiende, es bien sencillo. Dice que lo que tenemos que hacer es lavar nuestros pecados de la mala conciencia, los pecados de nuestros cuerpos, lavarlos, por supuesto, en Cristo Jesús, que nos mantengamos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. ¿Ven? La única manera de nosotros permanecer fieles es confiar en aquel y caminar en aquel que nos lo prometió. Amén. Pero si no nos lavamos de la conciencia, es decir, no traemos nuestras maldades a Jesucristo, amén, y si nosotros no permanecemos fieles y firmes al llamamiento, a la esperanza del Señor, y después dice, y consideramos unos a otros para estimularnos en el amor y en las buenas obras, pero si nosotros no nos amamos y no tenemos buenas obras, amén, sigue diciendo, y luego el verso siguiente dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y cuanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Así que hacemos el recuento, no nos lavamos, no permanecemos firmes, amén, no nos amamos, no hacemos obras dignas de arrepentimiento, no venimos a la casa del Señor, no nos congregamos, todo por internet, está bien. No, si todo eso no lo hacemos, ¿qué está diciendo el Señor Jesucristo? Eso es pecar en contra de Dios. Amén. Y esa es la parte que, mire, yo le estoy leyendo la Escritura, no es mi sentimiento, ni yo estoy deseando mal a esta iglesia. Amén. Sería una persona sin sentido y sin Cristo en el corazón para desearle mal a la iglesia. Amén. Sino que estoy citando la Escritura. Esto me hace recordar lo que el Señor Jesucristo dijo una ocasión, porque el asunto de la justicia de Dios va a llegar, nos guste o no nos guste, lo creamos o no lo creamos. Ya en una ocasión el Señor, cuando le acusaban precisamente de estar condenando a la gente, Él dice, yo no los condeno, pero la palabra que está aquí, la palabra que yo les he dicho, esta es la que los condena. Porque la palabra que el Señor estaba diciendo era la palabra que venía del Padre Celestial. Entonces cuando a mí me cuesta mucho decirles esto, créanme, hermanos, porque yo estoy entre ustedes y igual no quisiera que esto sucediera, pero la Escritura es bien clara y dice, pero si pecáramos voluntariamente, es decir, si nos da lo mismo venir a la casa de Dios y no venir a la casa de Dios, si nos da lo mismo amar o no amar, si nos da lo mismo hacer obras o no hacer obras, si nos da lo mismo no lavarnos y no santificarnos, si me da lo mismo así como sea, amén, si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y ahí no estaba hablando del sacrificio de la salvación eterna o de la perfección, está hablando del sacrificio de aquel corderito que había que cortarle el cuello. ¿Amén? Por eso es que los que van a entrar a la gran tribulación, ya esa muerte de Cristo en la cruz del Calvario ya no cumple el requisito del cordero sustituto. Y ya no está el ministerio de los animalitos que se sacrificaban. Ahora, ¿quién va a pagar? ¿O quién va a ser el sustituto? No hay sustituto. No hay sustituto. Desechaste a Jesucristo. No lo quisiste. Por 2000 años se predicó el Evangelio. Cristo era tu sustituto y a ti te valió y lo desechaste. Aleluya. Pero el ministerio de los corderitos y de los animales no está en función. Ahora, ¿qué queda para pagar? Ahora sí vas a pagar con tu vida. Así que los que entran en la gran tribulación, por eso es que
existe el quinto sello. Amén. Los que entran a la gran tribulación. Apocalipsis 19 lo declara y dice los que fueron decapitados. Por supuesto que no necesariamente tienen que ser literalmente decapitados con una espada, pero el escritor usa esa imagen para hacernos entender que si alguien va a morir en la gran tribulación por la persecución del anticristo, es porque está cumpliendo la escritura. Ya no tienes a Jesucristo como sustituto, ya no tienes a los animalitos como sustitutos, ahora tú vas a pagar esa sangre para que puedas entrar y ser servidor de Jesucristo. Amén. Por eso es que cuando alguien dice hay una segunda oportunidad, yo digo no hay segunda oportunidad. Sí hay salvación en la gran tribulación, pero ¿a qué precio? Amén. Porque otra vez una oportunidad es cuando yo lo figuro así, cuando te venden un carro o te promocionan algo y te dicen, bueno, solamente paga que serán las taxas y llévate el carro. Cuando tienes que pagar todo el precio del carro. Pues es de la gran tribulación, tienes que pagar todo el precio del carro y eso no es oportunidad. Amén. Y ojalá que fuera así de sencillo, no vas a pagar el precio del carro, ¿verdad? Pero estamos hablando de que ahora eres el cordero que debe ser para entrar al servicio de la casa de Dios. Amén. Entonces, el escritor de Hebreos sigue diciendo: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Si se da cuenta, no está hablando de la perfección, está hablando de la santificación. ¿Amén? Fueron santificados e hicieron afrenta al Espíritu de gracia. Es decir, que cada vez que nosotros desobedecemos a Dios, mira la diferencia entre Israel y nosotros. Israel no tenía el Espíritu de Dios. Amén. Así que era presa fácil del pecado. Pero ahora nosotros tenemos el Espíritu de Dios que aleluya, día tras día nos dice y nos hace entender. Escuchamos esa voz del Espíritu Santo que nos dice: no hagas eso, ese es andar conforme al mundo. No, pero es que la reverenda del reverendo lo hace así. Sí, pero yo al Espíritu Santo te estoy diciendo que no está bien. No, es que la hermana que tiene tantos años hace así. Sí, pero yo te estoy diciendo que eso no está bien. No, pero el hermano presbítero, él hace así y tiene años en el servicio y yo veo que Dios todo le pasa. Sí, pero yo te estoy diciendo que no es así. Pero nosotros hacemos afrenta al Espíritu Santo y ponemos por excusa a aquellos que tienen años de experiencia y todavía hacen mal. Otra vez, nosotros igual somos humanos como ellos, pero tenemos que entender que también somos cristianos y somos espirituales. Nosotros no somos carnales. Y si alguna vez caemos en la carnalidad, hay que levantarse corriendo, como el muchacho que va en la bicicleta y de repente resbala y se da el trancazo y no se queda tirado. No, él se levanta, es más, busca, ve para todos lados que nadie lo haya visto y se levanta y sigue manejando. Amén. Eso es el cristiano, ese es el hombre cristiano. El hombre carnal humano todo el tiempo tiene un pretexto. No, es que Dios, es que mira, es puro amor. Se le imagina como a Dios como el viejito de la lámpara maravillosa. Lo tiene escondido por un lado y cuando tiene una necesidad corre y limpia la lámpara y dice: quiero este deseo. Y se lo concede y ¡wow! Mira, Dios está conmigo porque me concedió este deseo. No es así, hermanos. No, Dios es bueno. ¿Ustedes saben que Dios es bueno? Dios es bueno, es buenísimo. Dios es misericordioso. Él nos ha perdonado cosas tan terribles porque Él es bueno y es misericordioso. Pero no se vale. No se vale ser nosotros tan malos como para desobedecerlo y seguir pensando que no pasa nada. No, hermano. Vamos a servir al Señor de corazón. ¿Qué nos pide el Señor? Hijo mío, dame tu corazón. Es decir, no le des el corazón al mundo. No le des el corazón al pecado. No le des el corazón a la desobediencia. No le des el corazón a las malas doctrinas y las malas enseñanzas superfluas. Cuando hablan acerca de tener fe en Jesucristo, ellos dicen tener fe en Jesucristo, piensan que es solamente yo
proclamo el nombre de Cristo y ya tengo fe. No. Cada vez que usted encuentra en la Escritura la palabra fe en Jesucristo, significa creerle a Jesucristo. Significa obedecerle a Jesucristo. No significa, oh sí, ya dije, Cristo Jesucito. No, significa creerle a Jesucristo, obedecer a Jesucristo. Y si usted piensa que yo le estoy enseñando mal, perdóname, hermano, pero mire, yo prefiero decirle una verdad a darle palmaditas en la espalda y después cuando salga hablar de usted por la espalda. Yo creo que eso no está bien. Yo creo que lo mejor es decir la verdad, la palabra como está escrita. Y si usted se molesta conmigo, bueno, otra vez discúlpeme, perdónenme, ¿verdad? Pero, de hecho, le repito, me da mucho dolor tener que citar estos textos, porque yo no quisiera que ninguno de nosotros tuviera que sufrir las consecuencias de Hebreos. Amén. Pero si nosotros, dice la Escritura bien, el verso 31 ya es el cerrar así con fuerza. Y el verso 31, hasta cosa me da leerlo, ¿eh? Dice así, mire, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Ahora usted no se espante, si usted tiene a Cristo Jesús el Señor, usted sabe cuán misericordioso es Dios, usted sabe cuán amoroso es Dios. Pero los que tienen que espantarse es aquellos que le dan lo mismo, que se quieren burlar de Dios, que creen que pueden tapar el sol con un dedo, que creen que pueden hacer lo que se les pegue la gana y no hay ninguna consecuencia. Esos tienen que entender esta palabra. Amén. Pero si usted está caminando conforme al Señor, con luchas, con pruebas, con descuidos, con errores, pero sabe cómo correr al Señor, no estoy diciendo que lo haga de manera hoy no puede ser, hermano. Es decir, que hoy me robé un dulce. Ay, Señor, perdóname. Y a las 5 de la tarde me robo otra vez otro dulce. Ay, Señor, perdóname. Y a las 8 de la mañana del otro día me robo otro dulce. Ay, Señor, perdóname. Y a las 3 de la tarde me robo otro dulce. Ay, Señor, perdóname. Tú dijiste que tú eres el que nos limpia de todo pecado. Y a las 6, a las 8 de la noche otra vez me robo otro dulce. Ay, Señor, perdóname. No puede ser, hermano. Ahí no hay arrepentimiento. Amén. Arrepentirse es, usted va caminando por un camino malo y tiene que hacer un giro 180 grados. Algunos dicen 360, pues vuelve a caer a lo mismo. Por eso es que todo el tiempo está, Señor, perdóname. No, 180 grados. Ibas para acá donde está el mal, ahora te das la vuelta y sigues donde está el bien. Eso es arrepentirse. Pero si hoy te robas un dulce y a las 3 de la tarde te robas otro dulce y a las 8 de la tarde, ¿eso es arrepentirse? No, sigues, lo que hiciste es 360 grados, otra vez, 360 grados, otra vez. No, hermano. Amén. Así que esa es la situación. ¿Por qué les tengo que hacer todo este preámbulo? Para que ustedes entiendan que no hay injusticia en el Señor cuando se abre el quinto sello. No, usted si ama al Señor, usted no va a estar ahí. No, ahí van a estar aquellos que despreciaron la sangre de Cristo. Y no es que digan, no, te desprecio sangre de Cristo, no, sino su constancia en el pecado, su perseverancia en estar en contra de Dios, en desobedecer a Dios, en no atender las cosas de Dios. Eso está despreciando el sacrificio de Cristo. Y entonces vamos a ver, y ahora sí, con esta información, rapidito, sé que el tiempo está avanzado, todavía tenemos como 30 minutos, entonces ahora sí vamos a ir a Apocalipsis capítulo 6, amén, del verso 9 al 11. Dice así, 6 de 9 al 11: Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ese testimonio que tenían es el testimonio de Cristo. Acuérdense que la Escritura, cuando habla acerca de la persecución, dice los que tenían la palabra de Dios
y el testimonio de Jesucristo. Aquí no lo dice todo completo, pero ya sabemos a qué se refiere. Lo vuelvo a leer. De los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se cumpliera el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Ven? Así que cuando el Señor abre el quinto sello, ¿recuerdan? Ya han pasado 4 años. ¿Cuánto ha pasado desde que empezó la persecución? A ver si están pendientes. ¿Cuándo empieza la persecución contra los santos? A los 3 años, y medio. Se abre el sello al 5.º año. ¿Cuánto tiempo ha pasado de la persecución? Medio año. Medio año. Medio. 3 años y medio, 4, se abre el quinto. Es decir, a medio año de la persecución ya aparece. Mira, aquí es el cambio de escenario. Ese altar es el altar de sacrificio, pero no es el altar de sacrificio en la tierra, en el templo de Jerusalén, como muchos dicen, no. Ese altar es en el cielo. Amén. ¿Cómo? ¿Ya termina el altar? Sí, necesita leer Hebreos. Hebreos dice que hay un tabernáculo no hecho de manos de hombre. Y de hecho dice que Moisés copió ese tabernáculo. Y no lo copió porque quería, sino que Dios mismo le dijo: mira, hazte las cosas conforme al modelo que se te ha enseñado. Es decir, conforme al modelo celestial. Así que estas almas están bajo el altar del sacrificio. No tengo tiempo para explicarles esto. Muchos confunden el altar del sacrificio con el altar del incienso, pero ellos están en el altar del sacrificio por lo que ya vimos. Ellos tuvieron que, en el altar del sacrificio se ofrecían los corderos. Ahora ellos tuvieron que ser ofrecidos por ellos mismos. Ya no había cordero de Dios que quita el pecado, ya no había el cordero de la ley antigua, ahora ellos mismos eran corderos. Eran ofrecidos bajo el altar. Por supuesto que usted entiende que está usando figuras. Amén. Ahí han entrado las almas. Ahí están bajo el altar. Todos aquellos que no tuvieron ya un sustituto, ahora están entrando, dando su vida, siendo decapitados por causa de la palabra de Dios, por el testimonio de Jesucristo. Es decir, ellos tuvieron que decir: sí, yo amo a Jesucristo, le vamos a matar, no importa, yo amo a Jesucristo. La única manera, y ahorita vamos a ver por qué tienen que armarse de valor. ¿Por qué? Si te quieren matar y dices: si no quieres morir decapitado, pues solo ponte esta marca. Y con chance hasta alcances comida. Recuérdense que ya no va a haber casi comida. Con chance alcances comida, con chance alcances algunos beneficios. ¿Ven? Pero vamos a ver por qué ellos no lo van a hacer, porque van a saber esto. Muy bien. Pero ellos están bajo el altar, señal de que ellos han entregado su vida, han sido decapitados. Amén. Ya quieren que se les haga justicia, quieren que la petición pase al altar del incienso. No, todavía estás en el sacrificio. Y como estamos en bodas, en ese tiempo la iglesia que fue arrebatada está en bodas, Jesús y Dios no lo recibe. Si usted nota lo que dice la Escritura, y se les mandó. Amén. Es decir, Jesucristo no fue allá y le dijo: bienvenidos hijos porque dieron su vida, no. Dice: y se les mandó que se les dieran. La Reina Valera antigua dice que se les dieran sendas ropas blancas, símbolo de que ahora habían sido santificados, lavados, perdonados su pecado. Amén. Y ahora alcanzaban el sacrificio de Cristo para entrar a la eternidad. Se les dieron sendas ropas blancas y se les dijo que descansasen un poco de tiempo. Es el 5.º año, son 7 años la tribulación, 2 años, 3 años más de persecución y de asesinato de los que creen en Cristo Jesús, hasta que se completara el número de los que habían de morir. Amén. Es decir, hasta que muriera el último de los testigos de Jesucristo, el último de los que den testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo.
Es decir, que no va a haber, no importa ahí el número, hermanos, de cuántos van a morir. Ahí lo que importa es que no va a haber detención de la persecución hasta que se cumplan los 3 años y medio. El enemigo seguirá matando a los cristianos, seguirá matando a los que tienen la ley de Dios. Amén. Ahí está. Así que esa es la situación que ellos van a tener que vivir. Amén. Se les dijo que se descansasen un poco de tiempo. Amén. Ahora miren, ya para cerrar, dice versículos de la escritura que voy a citar nomás para que ustedes vean lo que está sucediendo y por qué no deben aceptar el sello de la bestia y por qué ellos no tienen otra opción. Se lo voy a leer porque si alguien se quiere quedar, pues para que sepa lo que va a hacer. Amén. Dice así, capítulo 13, verso 7: y se le permitió, hablando del anticristo, hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Capítulo 13, versos 16 y 18 dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues su número es número de hombre y su número es 666. Me gustaría explicar esto, pero lo dejamos para otra ocasión. El asunto es de que aquí está diciendo que el anticristo se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, no acepta competencia, él quiere que todos se sujeten a él, así que lanza esta persecución. Pero Apocalipsis 14, del verso 9 al 11, dice así, hermano: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿No por qué no es buena idea recibir la marca del anticristo? Porque ahora la sentencia no es del perseguidor, del anticristo. Ahora la reprensión viene de Dios. Amén. Y si aquel recibe la marca, no, pues me van a dar comida. Lo engañan que le van a dar comida. ¿De dónde se ve comida? Ya está la corona en todo lo que da. Se pone la marca. Pero el ángel de Dios está diciendo una sentencia severa, ¿no? Es lo que le digo. Mucha gente se espanta por esto, pero yo creo que es mejor que usted lo conozca. Dice así, lo voy a leer otra vez. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, y él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y Apocalipsis 14, del 12 al 13 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Así que está la sentencia severa de Dios, pero también está la recompensa de Dios. Bienaventurados los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Amén. Todos aquellos que mueran por la causa de Cristo. Sus obras ellos descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. ¿Qué significa esto? Es un modismo.
Lo que quiere decir es que sufrieron mucho, pero ellos van a ser recompensados por ese sufrimiento. Y la recompensa es cuando están bajo el altar y se les mandó que se les diese sendas ropas blancas. Amén. Entonces, está de más decir, ¿verdad, hermanos? Pero se los voy a decir. ¿Qué es lo que usted desea hacer? ¿Irse en el arrebatamiento de la iglesia, como iglesia santa, limpia, apartada para Dios, o entrar bajo el altar? No les dije qué página era, pero tenía una foto ahí más o menos haciendo, no conocemos el altar del cielo, ¿verdad? Pero más o menos la idea de ese video de Israel, tenía una foto por ahí. Pero, ¿qué es lo que vamos nosotros a decidir? Amén. Irnos en el arrebatamiento con el Señor, amar al Señor, seguir al Señor, obedecer al Señor, creer en el Señor, amén, andar con el Señor, o esperar hasta ese momento, cuando venga la gran tribulación. Y ahora tengamos que nosotros dar nuestra sangre para poder dar testimonio de Jesucristo. Amén. Eso ya es una decisión de usted. Amén. Pero yo en mi casa serviremos al Señor. Amén. Y si vieron, hice una pausa. ¿Por qué es una pausa? Porque yo quisiera que mis hijos hicieran lo mismo como yo, servir al Señor. Pero ellos también tendrán que decidir qué hacer. Amén. Amén. Si yo pudiera, yo los agarraba y los ataba a Cristo. Aleluya. Pero no puedo hacer eso. Ellos tendrán que decidir qué hacer. Amén. Y yo me esfuerzo por enseñarles. No por la palabra. Mira, la palabra dice, por supuesto, hay momentos que leemos la Escritura y intentamos conocer la Escritura. No, me esfuerzo por enseñarles, mira, hay que caminar así. Que ellos vean en mí a Jesucristo. Amén. Que ellos decidan seguirme a mí porque ven que sigo a Jesucristo. Aleluya. Esa es mi labor, es todo lo que puedo hacer. De ahí en adelante ellos van a tener que decidir. Y creo que todos los jóvenes y los niños, cuando llegue el tiempo de decidir, van a tener que hacer eso. Pero a usted papá y a usted mamá yo les recomiendo, vamos a dar el todo por el todo. Así como usted lucha porque su hijo tenga una herencia, un carro, una casa, una profesión, así vamos a luchar para que ellos tengan el reino de los cielos. No nos dejemos arrastrar por las doctrinas superfluas, vanas, mentirosas, cambiantes. Mire, el apóstol Pablo, si no hubiese un riesgo, el apóstol Pablo no hubiese dicho esto. Amén. Si un ángel del Señor, o si yo mismo, dice San Pablo, les anunciase un evangelio diferente, este sea anatema. Así que imagínense, ese era el tiempo de Pablo. ¿Qué pasa ahora? Amén. Hay falsos, tramposos, mentirosos, engañadores, que tienen una manera de convencer acerca de las cosas que no son y las hacen parecer que son. Amén. Ahora, no crean que el evangelio es aburrido y es así de condenatorio. No, Jesucristo es amor, es misericordia, es bendición. Cuando nosotros llegamos aquí no teníamos prácticamente nada. Por la misericordia de Dios teníamos ropa. Si no fuera Dios bueno, se hubiera quedado la ropa ahí en el río Bravo, amén, y entraríamos desnudos. Pero por la misericordia de Dios, aunque sea con la ropita venimos, pero no teníamos nada más que eso. Y hasta dónde Dios nos ha bendecido. Gloria a Dios. Amén. Conocemos que es Dios de misericordioso, pero si hay una advertencia para aquellos que se alejan de Dios, porque el dejar a Dios es dejar la protección. No es que Dios sea malo, es que Dios quisiera. Mire el amor de Dios a Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén, o a su gente en Jerusalén. Él usa Jerusalén, pero él está hablando de la gente. ¿Qué le importa una ciudad, verdad? Se destruye y se vuelve a construir. Pero él dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise yo protegerte bajo las alas como la gallina cuida sus polluelos y tú no quisiste? Amén. Eso es el Señor. Por supuesto que Él se molesta, porque cuando usted se pone contento cuando su hijo le falta. Yo no he visto ningún padre que su hijo le haga una barbaridad y él, así, habrá perdido el sentido, pero en sus sentidos correctos no se goza porque su hijo le haga un mal. Pero todavía el Señor tiene misericordia.
se enoja, nos llama la atención, nos reprende, pero Él quiere protegernos, porque Él nos ama. Pero también ha establecido su ley de justicia. Aleluya. Amén. Gloria. Y cuando llegue el momento, su ley de justicia se va a cumplir. ¿Y qué cuentas vamos a dar? Amén. Esa es la preocupación. Pero si usted está en Cristo, hermano, gócese. Dios es maravilloso. Pruebe, viaje, conozca, disfrute, avance, conquiste, lógrelo, pero siempre en el Señor. No tenemos por qué andar en el pecado para lograr cosas. No tenemos por qué embarrarnos en la sociedad de este mundo y en los afanes de este mundo para ser bendecidos y ser gozosos. No, Dios es bueno, hermanos. Yo espero que alabado es. Muy bien, que el Señor les bendiga grandemente. Esta ha sido la enseñanza. Nomás les quería decir, con respecto al Apocalipsis, esta es la última enseñanza que damos por ahora. Vamos a retomar el asunto de la evangelización. Se nos ha pedido hacer eso, así que vamos a parar Apocalipsis. Si el Señor lo permite, lo que pasa es que tengo responsabilidad con mi familia y con la iglesia del Señor. Y mi deseo siempre ha sido poder grabar estos temas y lanzarlos en el internet. Pero desafortunadamente, con esta atención que debo tener para mi familia y para ustedes, no me queda mucho tiempo y aparte no tengo los recursos, así que oren por mí para que el Señor me dé tiempo y recursos y ojalá pueda grabarlo y lanzarlo en internet, así usted pueda escucharlo en su trabajo con calma. Lo que pasa es que estos son temas muy extensos, he estado tocando muy por encima. Si no analizas la escritura, te vas con la finta, te equivocas, te pones una cosa por otra, pero la escritura es bien clara, solamente que hay que navegar en ella. Hay que hacer entender. Si usted, por ejemplo, antes había escuchado el asunto del quinto sello, las almas mártires, pero no tenía idea por qué ellos llegan a él, pues yo creo que ahora usted tiene la idea clara de por qué ellos llegan a él. No creo que los haya confundido, espero que no, ¿verdad? Pero creo que está muy claro por qué ellos van a llegar a él, pero Dios no quiere que lleguen a él. Dios no quiere que lleguemos a él. Amén. Así que póngase de pie, Dios le bendiga, vamos a orar. No sé si mi pastora tenga alguna